Aquí en Costa Rica, aquí en Costa Rica, hace varios años murió un ambientalista que estaba protegiendo los nidos de la aula, de la tortuga aula, y estaba denunciando, aunque aquí es prohibido el consumo de los huevos en ciertas épocas del año, pues hay un grupo de personas que aparentemente estaban obteniendo esos huevos sin autorización, sin permiso, fuera de la época, y él fue asesinado. Este, Él denunció eso y lo encontraron en la playa tirado, golpeado, este, y, y la autopsia dice eh, que fue asfixiado. ¿Ok? Sí. Entonces, podemos considerar en esa, de lo que estamos hablando ahorita, una persona que estaba protegiendo el ambiente como un mártir. Acuérdese que nuestro Dios es el Dios de la vida. Y si es el Dios de la vida, toda vida humana, animal, árbol, toda vida para Él es sagrada. Pero para nosotros, a veces, los seres humanos que tenemos muchos intereses mezquinos de poder, de intereses de todo tipo, orgullo, prepotencia, bla, 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 lo que sea que tengamos en el corazón, no aceptamos, no aceptamos la vida, queremos la muerte, ¿ya? Lastimosamente por ahí va el sentido. Claro que es un mártir, pero no vamos a procesarlo en sentido eclesial, porque acuérdese, para ser un mártir, con todo el respeto, ¿ya? Yo no me meto en esos temas porque no soy un clérigo a decir que yo sé de esa, pero bueno, sí sé, sí, es caro el proceso. Pregúntele a alguien que está detrás de alguien, de un proceso de canonización de un santo, de un mártir, eso es carísimo. Es decir, no es necesario elevarlo a los altares y que sea conocido universalmente, pero el testimonio que nos ha dado de defender la vida, eso es lo que se valora y eso es lo que jamás va a quedar en el olvido, en el corazón de Dios y en el corazón de las personas que hemos conocido a estos hermanos. Y ese es casi como un pecado, ¿verdad? El haber conocido eso y olvidarlo, ¿verdad? Es lo mínimo necesario, no olvidar a nuestros mártires. Lo fantástico sería cómo echarnos a andar una responsabilidad que nos iluminó este mártir. Ese sería otro nivel, ¿va? Pero a la pregunta concreta, claro que sí. Es un mártir con toda la plenitud delante de Dios y Ok, de la causa de Dios. Ujú. muchas gracias. ¿Alguien más, perdón, quería hablar? Sí, cómo no. Eh, bueno, creo que era Monseñor Romero que decía que la gloria de Dios es que el hombre viva, pero hay personas que no viven, que no cuentan con lo necesario por las estructuras injustas que hay, ¿verdad? Y es ahí donde entra la parte de la función profética del cristiano, ¿verdad? Anuncio y denuncia. El anuncio todos lo reciben y algunos lo aceptan, otros no. Pero la parte de denuncia, ahí es donde hay problemas, ¿verdad? Cuando ya un cristiano, sea parte del clero o sea parte de los laicos o del pueblo, empieza a ejercer esa función profética de denuncia, es donde corre el peligro de volverse mártir, ¿verdad? Hay una frase, hay algo que me llamó la atención que usted dijo, yo ya lo había pensado anteriormente. ¿Por qué la Semana Santa hasta el Viernes Santo las iglesias se llenan, pero se llenan, barbaridad se llenan, pero el domingo de resurrección no es lo mismo? ¿Por qué? Porque nuestros pueblos se identifican con el Cristo sufriente, no se identifican con el Cristo resucitado, ¿verdad? Y un comentario personal, ¿verdad? Espero que no se tome mal. Hoy en la mañana iba yo para el trabajo, ¿verdad? Salí de la casa, iba con mi gabacha blanca, ¿verdad? Soy psicólogo, estoy ejerciendo, gracias a la Virgen de San José. Y cerca de mi casa hay una muchacha que viene a trabajar de limpieza de la casa.
Entonces, y yo me sentí avergonzado de pasar a la par de ella, no porque ella no valga, sino que yo me sentí con vergüenza porque yo he estudiado y ella no ha tenido la oportunidad de estudiar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la sociedad es así? Algunos sí podemos, con esfuerzo, con sacrificios de la familia, pero hay otras personas que no tienen ¿cómo se llama? La oportunidad de poder estudiar y vivir mejor, pues. Entonces, y ahí es donde entra un llamado a nosotros como cristianos, a los que logramos llegar, ¿verdad? A una situación un poquito mejor, no estar pensando en llegar a la clase alta, ¿verdad? Sino que si ya llegué a la clase media, veo cómo traigo a los que están abajo de donde yo salí, a la clase media, para que vean un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión, ¿verdad? Porque, ¿cómo se llama? Uno a veces, porque sabe de unas dos, tres letras más que el otro, ya se siente con poder, ¿verdad? Y con cosas. Entonces, hacer conciencia, ¿verdad? Es bien difícil y doloroso porque hay una parte de la iglesia que es cómplice de las estructuras, ¿verdad? Solo por el hecho de guardar silencio. Y eso no debería de ser así. Si los que hemos tenido la oportunidad de tener algún estudio dentro de la iglesia, sabemos de que cuando a nosotros nos bautizan, pues, hijos de Dios, herederos del cielo, hermanos de Jesucristo y todo, ¿verdad? Templos del Espíritu Santo, pero también hay algo que no nos dicen, que nosotros podemos terminar como Cristo y a veces se nos olvida, ¿verdad? De que, o sea, queremos nosotros los cristianos vivir de una manera como somos hijos de Dios, que todo nos salga bien y que todos nos traten bien, ¿verdad? Pero tener esa conciencia, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Tener esa conciencia de que, pues sí, nosotros al ser cristianos y a estar conscientes de nuestro cristianismo podemos terminar como el maestro, ¿verdad? Entonces, es bien difícil, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? El martirio, yo siempre lo he dicho, es algo entre Dios y la persona, pues no podemos andar, miren, ¿quién quiere ser mártir, verdad? Pero sí se trata de que la iglesia, o sea, que parte de la iglesia se ponga un poquito las pilas en el sentido de que, hombre, hay gente que la está pasando mal y no puede ser, ¿verdad? Hay gente que tiene que mejorar, o sea, no puede vivir una persona con $1 al día, pues, ¿verdad? Y los cristianos, este, llegamos a las horas santas, salimos que casi no podemos poner el pie en el suelo porque ya vamos a levitar, ¿verdad? Y sí, Eh, y los hermanos sufriendo, ¿verdad? Y hay gente en la iglesia que trabaja por la gente pobre, ¿verdad? Hay gente que trabaja, que, puchica, se dedica, ¿verdad? Y todo eso. Pero eso tiene que ser el modus operandi, creo que así se dice, de la iglesia, ¿verdad? O ujú. sea, solo voy a terminar con esto. Hay, bueno, lo que yo entiendo, hay un antiguo ícono de la iglesia que es una ave que le está dando de comer a sus polluelos y Sí. se está arrancando las entrañas para darle de comer a los polluelos. Esa es la iglesia de Cristo. Otra no es. Bueno, yo estaba pensando de qué es lo que tenemos que disculparte, más bien agradecerte por lo que has mencionado y el testimonio dado. Gracias, hermano. Miriam, Hola hermanos, buenas tardes. buenas Pido tardes. disculpas por el horario de llegada. Tuve visita fraterna regional en mi fraternidad de la FS, así que bueno, vine lo más rápido que pude. Eh, el ave que está nombrando el hermano, que no recuerdo el nombre porque estoy mirando con el celu, me tiré de cabeza a la reunión, es el pelícano, que representa a Jesús, ¿sí? El pelícano representa en la iglesia a Jesús, que se saca de su propia carne para darle de comer a sus hijos. Es una imagen conmovedora, porque representa tal cual a Jesús y a aquellos que queremos servir a Dios y a nuestros hermanos como Él lo hizo. Yo levanté la mano porque hablando de los martirios y estaban hablando, bueno, cuando hablabas vos, David, del Salvador, no pude dejar de pensar de Rutilio
y principalmente del niño que murió con él, de Nelson, ¿no? También, bueno, estaba el otro catequista que ahora no recuerdo el nombre, después si alguien me lo puede decir porque me lo olvidé, pero fíjate vos que, Manuel, Miriam. ¿cómo tesoro? Manuel. Manuel, me lo voy a anotar porque Manuel. siempre me pido pobre al adulto, Manuel. Fíjense ustedes que la iglesia, nosotros también, ¿no? Cuando digo la iglesia, es como que nos da una cierta simpatía la canonización de niños o de jóvenes en en determinados círculos, ¿no? Que pueden tener determinados accesos. Pero cuando llega la canonización de un niño o una niña mártir, son perfectos desconocidos, perfectos. O sea, Joselito, por ejemplo, José Sánchez del Río, el niñito cristero, torturado y asesinado, en mi país, ¿saben cómo se conoció? Porque fue canonizado el mismo día que el curita Brochero. Si no, Sí, ni se lo conocía, correcto. ni se lo conocía. Y yo lo conocí a través de una película, que es la Guerra de los Cristeros que hicieron en Estados Unidos. Y lo digo con vergüenza, porque soy una persona que participa en la iglesia. Y el niñito Nelson, el joven Nelson, no es un beato conocido. No lo es. ¿Y por qué? Porque como murieron en circunstancias de martirio, en medio de persecución política, son como beatos y santos de segunda. Y disculpen que lo diga de esta manera, pero es así como sucede. Entonces también es como que nosotros también tenemos este trabajo, esta tarea también de a los mismos jóvenes y a los mismos niños contarles estas historias, no para que tengan miedo o para que se asusten, sino para que sepan que hay otros niños y otras niñas que por amor a Jesús, por estar en los lugares donde habían elegido estar, otras personas que no los comprendieron, les hicieron pagar con su vida, ¿no? Quería decir esto porque a mí es algo que del martirio en general siempre me da un escalofrío y un dolor particular. Es algo que, y ahora estamos acá en Argentina muy cerca del 24 de marzo de los 50 años, y cabe recordar a los jóvenes de las noches de los lápices, por ejemplo, que eran adolescentes de 16, 17 años, en su gran mayoría católicos practicantes, ¿no? En su gran mayoría católicos practicantes, que luchaban por un boleto estudiantil. Hoy lo ves y decís, pará, esto es muy loco. No, eso pasaba en Argentina. Y en Argentina es el día de hoy que estas cosas se toman con relativo desdén, digamos, ¿no? No diría desprecio, pero como mirando de reojo. Y eran niños, eran jóvenes, eran adolescentes. Entonces, quería, hermanos, expresar esto porque el tema del martirio de los niños es muy fuerte. El martirio de los niños en Gaza es muy fuerte. El martirio de los niños en Nigeria es muy fuerte. Digo, hay también una población que está empezando a salir a la vida y que también por pertenecer a la iglesia o por tener determinada postura delante de los pobres y de los más vulnerables, son tomadas, ¿no?, como carne de cañón. Eso, bueno, y ni que hablar de los niños y las niñas migrantes, que viven el martirio cotidiano, a veces incruento, porque no derraman sangre, pero derraman muchas otras cosas que muchas veces son heridas para toda la vida. Muchas gracias. Gracias, Miriam, por su llamada de atención y testimonio.
Yo suelo decir dos cosas. Uno, para Dios no queda nada escondido. A veces los seres humanos nos preocupamos que aparezca en la historia y es bueno y hay que hacerlo. Si tiene la habilidad o tiene gente que pueda ayudar, pues hay que escribir esa historia. No crean que porque está en la web, eh, peor, tarde o temprano toda esta web puede caer y puede ser desaparecida, nada. Hay que escribir, hay que compartir lo que se escribe. Y dos, pues sí, es cierto. Hay muchas personas que para nosotros quedan en segunda, o en tercera, o en cuarta, o en quinta, ¿ya? Que los olvidamos. Claro, Rutilio Grande y Manuel Solórzano y el niño Rutilio. Y hablamos de Rutilio, no hablamos de ellos dos, nunca hablamos de ellos dos, punto. Ni sabemos quiénes eran, ni qué hicieron, ni por qué estaban ahí. Fue de chiripón o de pura casualidad, pero tiene toda la razón. Pero bueno, Mirenchu, por favor. Siguiendo en la misma línea de lo que decía Miriam, eh, estaba pensando que iba a nombrar unos que están así como en tercera o cuarta categoría, porque no es lo que entendemos normalmente dentro del mundo cristiano, del bautismo cristiano que nos hace miembros de la iglesia. Y estaba pensando fundamentalmente, por ejemplo, en todo el personal de salud, de rescate y de difusión noticiosa en Gaza, en la Palestina ocupada, durante estos 2 años, muriendo, ofreciendo su vida por cuidar a otros. Los médicos que fueron aprendidos o asesinados directamente, torturados, los que fueron aprendidos, los que están en las cárceles de Israel, y su delito fue quedarse con los pacientes, fue permanecer, no querer abandonar las salas donde estaban atendiendo pacientes. Hay uno de los casos que a mí me conmueve mucho porque además era pediatra y estaba en la sala de los recién nacidos, cuyas incubadoras se desconectaron para que muriera. Eh, el personal de salud de rescate, eh, que después de ocurrir un atentado, un bombardeo, que ya había generado un montón de mártires, de inocentes, de sangre inocente derramada, llegaban a tratar de rescatar y los esperaban para matarlos cuando iban a rescatar a otros. Y pensaba yo en... normalmente cuando uno a través de redes sociales se vincula a los espacios noticiosos y va compartiendo, a mí me impacta mucho cuando desde el mundo islámico ante estas muertes los creyentes contestan que a Alá entregan todo y que Él es el mejor desatador de nudos. Por lo menos eso dice la traducción de Google. Sí, sí. Pero hay una entrega, hay una fidelidad absoluta. Desde ese mundo al que de alguna manera Francisco llegó, tocó, abrazó, y que está ocurriendo y hoy día se extiende a Cisjordania, el Líbano, etcétera. Pensaba en los grandes genocidios que se nos pasan por alto por intereses económicos. eh, Sudán, por ejemplo, eh, donde tanta y tanta y tanta gente de todas las edades eh, muere inmolada al dios dinero, al dios capital, por los grandes poderosos que ejecutan esas muertes. Pensaba en esos martirios también. Eh, Pensaba, me imagino que muchos pueden haberlo visto este enfermero en Estados Unidos, que cuando estas fuerzas que van tras los migrantes, este invento, este ICE,
captura gente y están capturando una mujer y él trata de intervenir, trata de cuidarla, trata de levantarla y lo matan eh, por ayudar, por intervenir en una situación de violencia extrema con todo lo que espera a esos migrantes cuando son detenidos. Y, y su vida pasa a no tener valor. No sé si él era creyente o no, si era cristiano o no, pero yo en todos ellos reconozco la fidelidad a los valores del Evangelio, a la vida, al cuidado, a la protección de la vida de los más débiles. Y creo que, por desgracia, en todo el planeta, el número de mártires crece. Y, y si bien yo por fe he aprendido y he sentido y he rezado que eso tiene un sentido, hay momentos en que uno pregunta, yo que mi fe es más débil que la de muchos hermanos musulmanes, yo pregunto por qué y hasta cuándo. eh, Miraba lo que ocurrió el primer día terminado el Ramadán, donde son reprimidos y se dispara contra gente que estaba orando, que había ido a tratar de orar a la puerta de su mezquita, la mezquita de Al-Aqsa, y, y pienso y reconozco en todos ellos mártires, y mártires que con su gesto nos iluminan y nos acompañan en el camino. Eso. Gracias, hermana. Bien, vamos a dar paso a Fray René para que comparta el sentido de la muerte en Francisco de Asís o cómo lo interpretaba Francisco de Asís. René, adelante. Gracias. Bueno, primero decir que no era moda, pero el martirio estaba como muy latente en los tiempos de Francisco. Tanto es que Francisco y Clara, ambos, querían ser mártires. No podemos llevarlo por la línea del masoquismo, que es algo importante, que se va a hablar dentro de estos temas, ¿verdad? Cómo se plantea el sufrimiento. Ya lo ha enfocado, bueno, muy bien David en el sentido de que la raíz es seguimiento de Jesús, en el caso nuestro, ¿verdad? No el dolor por el dolor, pero en Francisco era una inspiración que estaba antes de los protomártires del 1219. Francisco, estos primeros hermanos que asesinan. No hay análisis porque evidente, a ellos los asesinaron porque llegaron de conquistadores, de seguro, ¿verdad? Eh, no, imponiendo el Dios cristiano, aunque no llevaban armas. Pero el Dios, la manera, o sea, es el punto. En Clara también había inspiración del martirio y estaba unida a, de la raíz estaba bien en cuanto a que eran los primeros, aquellos religiosos que dejándolo todo se fueron al desierto y todo esta inspiración primera, la vida religiosa, estaba otra vez latente en la Edad Media, en esta Edad Media de Francisco. Entonces el martirio tenía raíces en este sentido de contrario a una propuesta de mundo, que en eso tiene sentido hoy. No tenía mayores argumentos teológicos Francisco ni Clara, que como la época. En quien sí nos debe llamar la atención y aquí posible después eh, David nos pueda aportar un poco más, es que San Antonio sí le mueve los mártires de Marruecos. O sea, su proceso de llegar a los franciscanos, San Antonio ya ha estudiado Biblia, teología para la época, que era bastante, todavía lo es hoy, pero San Antonio le mueve, siendo agustino, el ver que por Portugal entran estos mártires. Y ese testimonio le sacude, ¿no? A San Antonio. Hay que tenerlo en cuenta cuando leemos sus escritos o cuando hablamos de San Antonio, que a él le movió a ser franciscano por los mártires.
algo más fuerte que incluso que Francisco. Francisco dijo, arrebatadito, ¿va? Se va allá con el sultán. Entonces, sí era muy latente, por eso quisimos ponerlo por el tema actualizado, como bien lo ha hecho David. Y para nosotros los franciscanos sí tiene que ver. O sea, estuvo en Francisco y Clara ese espíritu y si no con la teología, con la reflexión, con el camino testimonial que tiene América Latina, como bien lo se hizo ver en el inicio, de de los mártires aquí. Pero sí creo que podemos ir más allá e incluso el tema de San Antonio, eh, como verlo que tiene sus raíces en el martirio. Perfecto. A ver, no sé si alguien quiere hacer una pregunta puntual, por si no ha quedado claro, o quiere explorar algún otro elemento de la vida de Francisco para interpretar mejor toda la completitud de su percepción del martirio, ¿ya? Por ejemplo, encontramos en Pablo esa frase: cuánto deseo morirme, cuánto ansío morirme, ¿ya? Y él está contento en Éfeso porque está encarcelado. Y les escribe a la comunidad de Corinto porque está encarcelado. ¿Cómo es esa visión? ¿Ya? ¿Por qué quieren morirse? ¿Será ese deseo un deseo correcto? ¿No? Yo podría preguntar a René, ¿cómo interpretarías ese deseo de morir para Francisco? Y decía un poco que no creo que sea el dolor por el dolor que buscara Francisco, ¿verdad? O porque estuviera mal de la cabeza, pero sí estaba unido un poco, ya anteriormente hablaba de la penitencia y del escrito que está puesto sí está unido a al sentido de que el martirio era directo para el cielo, ¿verdad? Con el tema de la vida eterna. Porque en la época de Francisco había mucho trámite para la vida eterna, o sea, ya prácticamente estaba manoseado. Y aquí hay un tema que, si lo hablo, pues más vale que está David, ¿verdad? Para que lo resuelva. Pero es el tema de de la indulgencia, del tema que se ha vuelto a retomar por los papas, lastimosamente, eso sí, yo creo, de la indulgencia, pues. O sea, estamos en el jubileo, pero el jubileo no es la hermana muerte, por lo menos aquí no lo están enfocando tanto así, sino vamos al tema de la penitencia y del pecado y del perdón que da la indulgencia, que no sé cuál es. La verdad, teológicamente no, no digo no sé cuál es porque no tiene asidero, pues. Francisco, recuerden la tema de la indulgencia, él lo puso de gratis y ese fue un golpe bajo para la institución. Tan es así que no hay documento histórico que respalde que Francisco tuvo permiso de hacer esa indulgencia, de que se le concediera esa indulgencia en María la Porciúncula. Lo que recuperan eso es que ningún papa ha negado esa indulgencia. Eso es lo que argumentan los historiadores. Y que no es poco, ¿eh? No es poco. Pero no hay un documento que en ese momento le diga, sí, Francisco, la porciúncula es donde la misericordia de Dios está abierta sin mayor. No, no hubo nunca. Era difícil, era un posible negocio de varios clérigos. Entonces, igual, si estaba eso unido, el martirio era la única vía para ir directo. Pero en Francisco y Clara, acordémonos que sí querían seguir las huellas de Cristo. Entonces, la raíz del martirio hay que reconocer que tenía para Francisco raíces evangélicas. ¿Ya? Entonces podríamos concluir que es el testimonio, ¿ya?, de la vivencia del Evangelio, lo que le hace ver que el martirio no es más que una culminación de toda una vida, ¿no?, de ofrecimiento. Porque curiosamente se puede interpretar mal, no solo para nosotros, sino para Francisco. Lo interpretamos mal de Francisco, que buscaba la muerte porque quería irse simplemente al cielo, ¿ya? Y no es así. Pero eso es curioso. Cuando tocas ese elemento
del perdón de las indulgencias actuales, claro, no va una catequesis tras de sí, sino que simplemente es la preocupación de las personas, creyentes en este caso, ¿va? que, que quieren irse al cielo. Pues todos quieren irse al cielo. Nadie quiere irse a otro lado, ¿ya? A Miami, no todos quieren irse al cielo, ¿ya? Pero, pero no te preocupas lo que estás haciendo en este mundo. Parece ser que esa es una separación total, ¿va? No te interesa lo que está pasando en este mundo. Es decir, que estoy escuchando a Mirenchu, que ella está atenta de la situación de las personas en Gaza. Y podría perfectamente alguien decir, pro Israel, ¿va? Decir, usted está viendo el lado malo del enemigo, ¿verdad? Ese es el enemigo. O sea, pero estamos hablando entre cristianos. Un cristiano que no se preocupa por los indefensos, por las víctimas, no importa de qué país sea, no importa qué ideología sea, de qué religión sea, no es importante eso, porque todos venimos, ¿no? De Dios, ¿no? Aunque no te guste que se escuche que Mahoma aquí, Mahoma allá, que no sé qué, ¿ve? Mahoma también es hijo de Dios. Mahoma fue un profeta, Mahoma fue una persona buena, quiso hacer algo. Interpretaron de Mahoma que era lo mejor de todo, ¿verdad? Hicieron religión. Ese es otro pleito, ¿ya? Pero lo que sí quiero hacer ver es que poca preocupación hay de los cristianos por las cosas de este mundo, por nuestras situaciones de vida o por nuestras comunidades. Quizás nos deleitamos tanto en hablar de Jesús, de reunirnos en nombre de Jesús, leer el texto bíblico, pero y tu compromiso y tu misión, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, den testimonio, ¿no? De lo que ustedes han escuchado. ¿Dónde queda entonces eso? Y podríamos como contentarnos, ¿va? Con actividades, con muchas actividades buenas que estamos realizando. Pero bueno, eh, por ejemplo, cuando va al sultán René, ayudarnos a interpretar mejor, cuando Francisco va al sultán, ¿qué es lo que busca? ¿Busca la fraternidad con el enemigo, digamos así, ¿va? Que estaba Ujú. tildado, o realmente busca morir? Bueno, lo que yo he encontrado en los investigadores franciscanos, hay un alemán, un fraile alemán capuchino que plantea así: Francisco, un pacifista fracasado. Ahí él lo enfoca, todo el desarrollo que sí llevaba la intención, claro, de decirle que era ¿cómo ah, El con sultán. el sultán más poderoso, el de Egipto en ese momento, uno de los más poderosos. De hecho, Francisco va en el contexto de la Quinta Cruzada, y la Quinta Cruzada hicieron matancinga a los musulmanes de católicos, de los cruzados, ¿verdad? Entonces la perdió en lo militar, dice él, y la pierde Francisco en un diálogo de generar algo pacífico. Primero porque la jerarquía no lo escuchó. Incluso el obispo de Acre, que es donde él se embarca, le dice: vas por tu cuenta. Eso está no en la geografía, está en datos históricos. Él lo mandó por su cuenta. Y lo que sabemos de Francisco de Asís es que fue y regresó con vida, con el que fue, no es Silvestre o Luz, Silvestre, no, Silvestre León, dos nada más. Ese es el dato. Entonces, sobre ese dato es que se ha puesto a construir qué pudo haber pasado. Es San Buenaventura en la geografía que hace la reflexión teológica que le dijo, ¿verdad? Tus sacerdotes que paguen por el fuego, y el que no se queme es el Dios poderoso, ¿va? Ese es San Buenaventura, que se comprende que haga una geografía donde haga triunfalista al Dios cristiano, y que Francisco ganó eso pasó y no se quemó, ¿verdad? Pero que sí hubo fe en Francisco, que iba por el paz y bien, porque recordemos que en el testamento él va a decir: el Señor me dijo que diera este saludo de paz a donde fuera. O sea que para Francisco el tema de paz en una iglesia bélica
porque eso era la iglesia de este momento, e Inocencio III era uno de los más poderosos, fue uno de los más poderosos, él tenía claro que iba a haber sí que reconciliaba. Y fue y regresó, ese es el dato, más enfermo, sí, de sus ojos, de la arena, del sol, de todo lo que vivió. Y el mensaje sí era, por Cristo, él daba la vida. Eso hay que tenerlo en cuenta en Francisco. No, no, hoy tenemos a Cristo con los crucificados, ¿verdad? Eso no estaba. Pero la experiencia de él es, sí es Cristo, ¿verdad? Pero no iba a morir, porque si no, no hubiera regresado. Él hubiera sido como los primeros protomártires que seguro hablaron, "Ah, nosotros venimos con el Dios poderoso, lo que sea". Francisco fue y volvió. Ese es el acontecimiento. Y la mejor interpretación para el hoy es el escrito del Papa Fratelli Tutti. O sea, y ahí le llama él amistad política. Y creo que eso sí se logró. Claro, es que tenemos esa percepción, ¿verdad? Hemos dicho al principio que el mártir es el final del camino. No, el mártir es un proceso, ¿ya? Y vemos que en Francisco no murió martirizado, ¿ya? A ver, no murió martirizado porque no derramó su sangre. A ver, no derramó su sangre. Claro que derramó su sangre, derramó su vida, ¿ya? Sufrió con sus propios hermanos, buscó un mundo mejor, el que trabajar y el que construir. Viendo el Evangelio, él trató de construir un mundo mejor. Yo creo que sí es meritorio decir en Francisco un martirio, ¿ya? Incluimos la llaga, pues misma, si lo incluimos en ese aspecto. Pero podríamos describir, a ver, tratar de describir qué características hacen de Francisco de Asís. Por ejemplo, estoy pensando que a la hora de la muerte, él pide que lo desnuden y lo pongan desnudo en la tierra. ¿Ya? ¿Por qué esa visión? No sé si podrías compartir eso, René. Ahí está Miriam. Perdón, sí. Perdón, no sé si corresponde, pero de lo que estaba escuchando, René, de lo que venían diciendo y eso, pensaban en Francisco y Clara, en que en realidad ese deseo de martirio como que lo fueron viviendo en momentos claves, ¿no? Tuvieron muchas muertes y creo que acompaña al martirio, como lo estabas describiendo vos, David y René, acompañan muchas muertes previas, que son muertes al egoísmo, a tus criterios, a muchas cosas que cuando llega ese momento eh, de entrega total, eh, ya venís con cierta expertez con el tema de la muerte, ¿no? Como que nuestro maestro es Jesús con eso, ¿no? Como va muriendo Jesús hasta eh, su propia Discípulos. manera de cómo evangelizar, cuando se le aparece la mujer de Tiro, creo que es, y le dice, bueno, los cachorros también recibimos miga de la mesa de los hijos, ¿no? Y ahí, uff, digamos, ese intercambio que hacen con la humanidad y no creérsela por estar en determinados lugares. Yo pensaba, justo sacaste el tema, digo, bueno, esa primer muerte de Francisco, de ser el rey de la fiesta y de la pachanga, a desnudarse totalmente frente al pueblo y frente al obispo. O sea, si uno arranca pensando en ese proceso, vos decís, ¿cómo hizo este tipo para ser de ser el rey de la fiesta y el pibe bien y el que no le hacía la historia a todos, a renunciar a eso, que era su forma de ser,
a quedarse completamente desnudo y decir, yo no tengo más padre. Ahí ya murió a Francisco Bernardone, ¿no? Ahí murió a Juan o Francisco Bernardone, digo, no sé cómo. Y Clara, Pedro. y Clara se escapó por la puerta de los muertos. O sea, es algo, no sé, no me entra en la cabeza lo que es esta mujer. Yo la admiro y todo, pero le digo la verdad, a veces no los termino de entender, porque hay que estar en un estado de amor y de vida tan potente, porque no ni siquiera digo elevado, ¿viste? Porque no es por ahí. Los tipos tenían muy bien claro que tenían los pies sobre la tierra, pero se escapó por la puerta de los muertos, ella que era una noble. Ahí murió también una Clara, ahí murió y lo dejó bien en claro que estaba muerta, ¿eh? Porque se fue por ahí. Entonces, después, claro, todo lo otro fueron como micromuertes o muertes, ¿no? De elecciones. Y yo me pregunto, nosotros también vamos teniendo esas micromuertes. Ahora, ¿las estamos viviendo con Dios o las estamos viviendo como, no sé, como una meta personal, ¿no? Porque creo que ahí donde va a cambiar para dónde vamos a terminar, ¿no? Esto es una reflexión que me sale de lo que ustedes están diciendo, chicos, que me deja así como muy abierta, ¿no? Como entre Francisco, claro, y lo que están diciendo ustedes, como que hay mucho, ¿no? Mucha información. Eso, perdón, era eso que quería decirle. Por favor, un escrito tuyo para Clara, esa de la puerta de la muerte, ¿eh? Esa por ahí, tejelo. Bueno, dale, para el Domingo de Ramos lo paso que celebramos un año, Bueno, no está un mal año por celebramos, por la un año escapada, sí. con la Muy escapada y el bien. Domingo ramito, Ramos. con la escapada y el ramito, dale. Sí, está bien. Pues sí, en ese sentido que está hablando Miriam, hay muchas cosas que están como muy características en Francisco. Perdón por decir solo Francisco, porque no soy muy conocedor de la vida de Clara y todo el proceso, son más que lo básico. Pero podrías como, René, y después le damos la palabra a Ana, podrías como precisar qué características entonces son constantes que hacen posible este martirio en Francisco. Si nos vamos al testamento, ahí acaban de escribir algo valioso y acertado. El testamento pudo, se imaginan que va a dejar lo que más le importa a Francisco. Y comenzó con lo del leproso. Esa es la primera y gran fundante muerte, como lo citó Miriam, en Francisco. O sea, si una reflexión del martirio podemos retomar y rumiar y inspirarnos, es que él habla que el abrazo del leproso fue todo, porque le cambió en cuerpo y alma, lo dice él, aquello que era amargo, dulzura. Entonces, esa es la raíz. Y una raíz, por tanto, evangélica, porque después se une al Cristo de San Damián. Un Cristo que él va a ver, a contemplar en una ermita pobre en las afueras de Asís. No fue en la basílica, no fue en la catedral, no es lo mismo. El lugar de Francisco fue en una ermita pobre, con un cura pobre, ¿verdad? Que se hacen amigos después. Y esa reflexión o ese punto de partida es la raíz en él. Después hemos escuchado, los geógrafos rescatan que él quería ser mártir. Y como decimos, los protomártires tocaron. Entonces, las características es evangélica, pero pegada al encuentro con el leproso. No, no, porque no es separado. Y la experiencia eclesial, si queremos llamar así,
que le impulsa es desde una iglesia pobre. Entonces, esas son los fundamentos del deseo de martirio en Francisco. Sí tiene un sentido evangélico y transformador desde el leproso y desde una eclesiología con los pobres y desde para después él querer dar la vida. Y de ahí creo que podemos cerrar con los 5 años de vida que hemos estado en los centenarios, como bien decía Miriam, y lo testigua en el Cántico de las Criaturas, que otro de las últimas, considerado últimas, no últimas voluntades, pero un año antes, él va a decir los que sufren tribulación y enfermedad en paz. ¿Cómo llevo yo esas muertes que decía, la citaba Miriam? Entonces, ahí está la otra arista que esperamos se toque en los temas, en unos temas que vendrán, ¿verdad? Como usted bien ven, los temas están concatenados, pero queriendo hacer una reflexión actual. Entonces, Francisco es raíz bíblica, evangélica, y el Cristo pobre y crucificado, lo marcará el leproso, porque en el testamento, y esto reciente lo escuché a un capuchino, no habló de los estigmas. Se pudo haber regado, yo me hubiera regado en orgullo hablando de los estigmas, va. O sea, él no habló de los estigmas, que eso del silencio y secreto en Francisco y los estigmas es una cuestión muy de minoridad, si es que lo tomamos así, ¿va? Entonces, pero los estigmas está, ya decía David, y ahí está marcado el Cristo en la carne de él, pero antes lo marcó el leproso. Claro, lo más profundo de un ser humano en el cambio no es propiamente lo externo. Y los estigmas pasan a ser una muestra, un símbolo externo, público. ¿Ya? Y si recordamos a Jesús, él no le gusta ser que lo descubran como hijo de Dios, que tiene la potestad y toda la cosa, hacer milagros. No le gusta a Jesús. Él se va, se retira. ¿Ya? Porque podríamos decir que no es quizás como propio de Francisco de Asís el andar mostrando los estigmas. Véanme, soy Jesús encarnado. ¿Ya? No es ese, creo yo, el testimonio más profundo de su vida, sino como bien decía, ¿no? Es el tema de la minoridad, hacerse menor. Cuanto más menor se haga, es mejor para él. El sentido de la perfecta alegría, ¿va? Eso es en dignidad humana, en derechos humanos actuales, eso es irracional. Pero ese es lo que busca él. Y si franciscanos decimos que somos en corazón o en plenitud, pues eso es lo que tendríamos que buscar, ser menores, bajo. Y la pregunta que nos reta hoy, Ana, por favor. Sí, yo estaba escuchando a un fraile italiano que está dando unas charlas y él decía que cuando Francisco se fue a las cruzadas, él creyó que ahí iba a hacerse el mártir, ¿no? Porque como lo atraparon y estuvo preso y todo, va, él ya sentía eso de ser mártir con la pasión de Cristo, vaya, como que ya iba él cambiando su forma de pensar, ¿va? Y entonces se va a la cruzada, lo meten preso, todo lo que le hicieron, dijo, bueno, aquí ya me voy a hacer mártir. Eso es lo que yo quería compartirles, ¿verdad? Solamente. Sí, sí, claro. Sí, difícil saber qué pensaba el santo en su época, Difícil. Uno puede rastrear con los testimonios, con los escritos, ¿ya? Y con los estudios que hacen de los mismos escritos o algunas averiguaciones arqueológicas que se puedan encontrar. Pues así se va haciendo la interpretación de las cosas, igual de Jesús, ¿verdad? No crean que solo nos seguimos por los evangelios, nos seguimos por los apócrifos, por los testimonios, por la poesía, por la literatura que está alrededor de el tiempo de Jesús, antes y después, ¿ya? De construir qué significaba algo para un santo de hace 800 años no es tan fácil, pero creo que vamos logrando algo.
vamos logrando como perspectivas, criterios, características que hacen de Francisco de Asís un verdadero mártir. ¿Ya? ¿Ya? A ver, ¿quién más quiere dar su opinión o preguntar algo? Si me permite. Adelante, Ernesto. La parte cuando Francisco va donde el sultán, ¿verdad? Entonces, yo lo que he visto es lo de hay una película, ¿verdad? Donde el sultán le dice, si todos los cristianos fueran como vos, yo no dudaría en rendirme a tu Cristo, le dice. ¿Vea? Entonces, eh, la cuestión es esta. Sé que las guerras que están habiendo ahorita son por cuestiones políticas y todo eso, ¿verdad? Pero el señor que estaba bombardeando parece que dijo que quería que en las escuelas ahí en Estados Unidos retomaran la Biblia. Entonces, se puede pensar de que somos los cristianos que estamos yendo a bombardear allá, ¿verdad? Puedo estar equivocado, ¿verdad? De esa percepción. Pero la cuestión es esta, yo puedo estar equivocado, pero Dios es inabarcable, inaccesible. Entonces, Dios puede ser entendido de diferentes formas. Posiblemente ahí están las religiones. Entonces, ¿por qué no saber convivir con las demás religiones, verdad? Porque la verdad es que, vaya, si lo que está pasando, lo que pasó en Gaza, ellos no son católicos, no son cristianos, lo que está pasando en Irán, no son católicos, no son cristianos, bueno, ¿verdad? Entonces yo no me preocupo, ¿verdad? Pero, y entonces, ¿dónde queda la Fratelli Tutti? Que tal vez haya sido por cuestiones, no sé, políticas, no sé, ¿verdad? Pero yo la leí un poquito y me parece que está bien acertado con lo que dice. Pero la cuestión es esa, ¿por qué no aprender a vivir con el diferente? ¿Y por qué no aceptar de que Dios puede estar en las otras religiones también, pues, ¿verdad? Porque si no, pues no me voy a condoler porque está pasando tantas cosas. Entonces, yo creo que, o sea, ahí, bueno, no sé, habría que valorar aquello que, bueno, fuera de la iglesia no hay salvación, pero después sí, parece que el Vaticano II dijo que pues sí, ¿verdad? Que sí. Pero entonces, pero la cuestión es, ¿por qué no vivir como hermanos, pues? O sea, si las tres religiones monoteístas son abránicas, según dicen, y ¿por qué no vivir en paz? Ahí sí ¿cómo se llama? O sea, ¿por qué no vivir en paz y en tranquilidad con lo diferente? Pues, porque entonces, o sea, si el evangelio predica sobre el amor, ¿verdad? Entonces, y amar a los enemigos, ¿verdad? Pues sí, pero y si yo me estoy peleando porque el otro es budista, el otro es aquí y allá, ¿verdad? Entonces, Dios es otra religión. O sea, ¿por qué no pensar en eso? O sea, Dios es inabarcable. Y a San Agustín parece que decía, si lo comprendes no es Dios, ¿verdad? Entonces, si la iglesia dice que tiene la totalidad de Dios, la iglesia católica, pues ella lo comprendió, ¿verdad? Y San Agustín decía, pues de lo que yo sé, vea, de que si lo comprendes, pues no es Dios, vea, porque ya lo comprendes. Entonces, ¿por qué no vivir esa fraternidad universal que decía la Fratelli Tutti, pues, ¿verdad? Y que la iglesia también pusiera, o sea, ya puesto, pues, el magisterio del Papa Francisco, pues, sacando esa encíclica, o sea, estaba hablando hermanos todos, pues, ¿verdad? Entonces, pero yo sé de gente de la iglesia que una fraternidad universal no la quiere. ¿Cómo voy a estar yo con una fraternidad con el musulmán o con el budista, ¿verdad? Y gente católica que no le parece, ¿verdad? Entonces, y yo lo he escuchado, ¿verdad? Yo lo he escuchado con mis oídos, ¿verdad? Entonces, habría vea, que valorizar eso, ¿verdad? Y que impulsar eso también desde las escuelas teológicas, ¿verdad? Porque me imagino que sí lo hacen, pues, pero, o sea, o sea, somos hijos de Dios, ¿verdad? Aunque la iglesia dice que solo los que están bautizados, ¿verdad? Pero la verdad es que, o sea, está fregado, ¿eh? Por ahí va. Sí, hermano. Claro, eh, no todos piensan tan libre como piensas. Y eso para mí es bueno. Ya, ojalá que todos los cristianos tuvieran más amplitud de los conceptos, de la libertad, de la hermandad. ¿Ya? Pero bueno, no sé, René, ¿quieres opinar? Bueno, solo decir el detalle que voy a retomar. Hay una investigación histórica que
revela que encontraron un epitafio en los, un epitafio importante que posiblemente era de un general, por decir una categoría militar, o de alguien importante, los musulmanes, que dice así: lo mejor de mi vida, o lo más importante de mi vida, fue haber conocido un cristiano pacífico y amigable. Todo, el historiador adjudican que por la época también, que es exacto, los años de Francisco, que conoció a Francisco de Asís. Y porque era epitafio de un personaje importante, ¿va? No se hacía el epitafio a todos los musulmanes, no lo hacían para todos, ¿va? Sino que este quedó y lo han encontrado, ¿va? Entonces, el dato es que ahí estamos, no tenemos mayor dato de cómo fue ese encuentro. No, solo una geografía, decía yo, la de la leyenda mayor de Buenaventura, que es teológica, hace ver que Dios es más fuerte que el Dios musulmán, pues. Pero Francisco fue y regresó, vivo, y en tiempo que Francisco era enemigo, o sea, un cristiano era enemigo, y para eso están los 5 protomártires, los mataron. Entonces, consideran también que como después de eso está la regla no bulada, que aún así quedó en la regla también, que Francisco dice que si vamos a ir a evangelizar entre sarracenos, lo primero es calladito, ¿eh? Si hay el testimonio, con esa palabra volvemos, y si hay posibilidad, se dice la palabra. Esa nos haría bien a toda la iglesia, más a los padrecitos, pero ya a nosotros franciscanos nos vuelve a lo que decía David, al punto de la minoridad, que es característica, la podemos decir muy bien, fundante del martirial de Francisco. Perfecto. En sintonía con nuestro primer mártir, podríamos decir, ¿va? Que es mismo Jesús, ¿ya? Si vemos la vida de Jesús, no es una plenitud hacia Él, es un desgastarse y un servir para con los más sencillos, los más pobres, los que padecen, ¿ya? Y esa es la perspectiva que todo cristiano debería tener, que nuestro servicio, nuestra vida tiene sentido en cuanto servimos a los más humildes, a los más pobres, a los despreciados, ¿verdad? A todos, claro, pero especialmente. Por eso es importante que en América Latina se puso eso de la opción preferencial por los pobres. Es preferentemente servirle a ellos. ¿Y por qué? Porque son los que sufren la mayoría, los padecimientos de todo tipo. Solo aquel que no sabe entrar a un hospital público, solo aquel que no sabe estar en una escuela pública o estar en las situaciones más básicas de la vida humana, solo esa persona puede comprender a Jesús con muy bien el criterio de vida, ¿ya? Y si es así, y Francisco quería seguir a Jesús fielmente, al pie de la letra, la palabra que usa, sin neglosa, sin interpretación de ningún tipo, tal como está ahí, excepto eso que si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Por lo menos gracias a Dios Francisco de Asís entendió bien el texto, que no era así, mutilarse. Pero si no es así, si excepto el texto ese, nos exige de esa manera, ¿qué nivel más grande de ejemplo que hemos tenido en la historia y en la vida humana? ¿Ya? Y Francisco de Asís, como sabemos, no es una figura católica, es una figura casi universal, como el mismo San Antonio de Padua. Es una figura casi universal, es conocido en todo el planeta. Pero la pregunta no es por los milagros que hicieron, la pregunta es qué es lo que hicieron. Y es lo que tenemos que siempre perseguir, conocer, tratar de entrar al corazón y meterlo dentro para poder servir. De otra manera, ¿cómo? ¿Qué sentido tiene estar escuchando tantos nombres de mártir y aprendiendo tantos mártires si no tengo capacidad de querer bajar, querer ser menor, querer servir? Si no existe esa forma, pues yo no sé, nos estamos alimentando como la IA, ¿va? De datos.
sea, eso no es el sentido, pues, ni de esta formación, ni de cualquier formación, creo yo. Solo llenarnos de datos y conocimiento, sino mover el corazón para, pues, ver qué podemos cambiar en nuestra comunidad. Ya. No sé si alguien más quiere opinar o preguntar. Buenas tardes. Buenas tardes. A mí también me gustaría pues dar mi opinión acerca de lo que sea del martirio, que no precisamente hay que llegar como que hasta la sangre y todo eso, sino que a veces tenemos vidas martiriales cuando tenemos tantos problemas y aún así en lugar de como desanimarnos, agarramos más fuerzas y podemos estar ayudando a otros aunque nosotros mismos estemos mal. Estamos siempre como con esa vida de sacrificio, viendo las necesidades de otros antes que las nuestras, y Francisco antepuso todo para poder servir al prójimo. Así que él nos da un ejemplo sobre el martirio, que, que en nuestra vida también tenemos que ir en eso. Amar hasta que duela, decía la Madre Teresa, y Francisco pues lo cumplió, y nosotros también estamos llamados a, a, a tener ese amor con el prójimo, especialmente con el más pobre de los pobres. Solamente, y un gusto saludarles. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más para ir cerrando este espacio? Paz y bien, ¿Así bien? paz y bien, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Perdón, es que me conecté tarde porque venía del centro. Fíjense que es interesante todo eso, este abordaje que nos forma y nos cuestiona, porque si no nos perdón, estamos muertos en vida. Vamos a hacer esas vasijas huecas que Jesús le tiró a los fariseos, va, bonitos por fuera y bueno, lo que dijo Jesús. Una de las cosas que yo veo en el martirio es una alerta y un cuestionamiento de la actitud, testimonio que tenemos los cristianos, porque si no se han fijado, en El Salvador, cristianos mataron a Romero. O sea, no lo mataron los más ateos, ni siquiera los que decimos que son satanistas, que son malos, que adoran al diablo, no, gente muy católica. Y no solo a Romero, a Rutilio, y han despreciado por años inmemoriales, desde que yo crecí en los 80, desde los 7 años tenía cuando mataron a Romero. Yo tengo memoria leve de que Romero no se mencionaba, solo bajo de agua, como decimos, calladito, y uno de bicho de Mequeba. Pero sinceramente, ya cuando uno crece en el proceso se da cuenta de eso. Cristianos matando a cristianos. Entonces, a Jesús lo mataron los más religiosos, no lo mató el Imperio Romano. Hay gente que dice que era malo Pilato, era malo no sé quién ahí, pero si vemos la treta que armaron los fariseos, uno se queda frío. Entonces, en el martirio salvadoreño y latinoamericano, porque siempre son realidades que se repiten, resuena eso, y yo pienso que a través de nuestros mártires el Señor nos quiere decir algo. ¿Qué pasa allí? Por algo el Padre San Francisco decía a los seglares en la forma de vida, nos dice conversión permanente, cambio de mente y corazón. ¿Por qué? La conversión tiene que ser, como decimos, actualizarse cada día. Porque como cristianos convencidos, persinados, devotos del Santísimo, devotos de todos los santos y practicantes de mil cosas, podemos hacer maldades mayores. Para muestra lo que está haciendo cierto señor allá en el norte, que es bien cristiano, y se ufana de que está en nombre de Dios, está matando gente al otro lado, y está mandando a matar gente de su propio pueblo a otro lado. O sea, los hijos de otros van a morir a una guerra inútil. Entonces, esas son las cosas que cuestionan, pues. Yo recuerdo, y no lo digo por criticar ni por juzgar a nadie, pero yo no lo olvido. Cuando beatifican a San Romero, aparte que nos quitaron la luz aquí en el santuario de Fátima, cuando el Papa iba a leer la iba a hacer todo el ritual para nombrarlo, peligrosamente, curiosamente, se va la luz. Cabalito, cuando el Papa termina, vuelve la luz, irónico, va. Yo recuerdo que en ese avión tenía una señora a la par, muy católica, de esas señoras que me convencen, va.
¿Y sabe qué dijo la señora? Y lo voy a decir, porque ese es el pensamiento de muchos católicos bien convencidos en nuestra iglesia. Ay, a ese señor, ¿para qué lo canonizan, lo beatifican si se murió por bocón? Palabras textuales. Y yo me quedé a la par de ella, dije yo, señor, bueno, mejor hago que no escucho, pero a mí me marcó, porque yo dije, Dios mío, si dentro de la misma iglesia hay gente que en silencio está aplaudiendo que lo hayan matado. Entonces, son cuestiones pues que a uno lo tocan y uno dice realmente en qué estamos parados. Somos capaces de hacer mucho bien, pero también somos capaces de hacer mucho mal. Y es mal con deliberancia, hermanos. No es mal que, ay, es que el diablo me tentó y me llevó aquí, me hizo, al diablo le echamos la culpa, va. No, mal con deliberancia y con así, como fue Caifás y Anás. A veces yo digo ese tema. En nuestra iglesia vemos muchos Caifases y Anáses. Así es que bueno, una reflexión, la verdad, y hay mucho que aprender, pero también por vivir. Paz y bien. Así bien, gracias. No, nos ha tocado un elemento interesante porque es que es así. Tenemos distintos dioses, distintos Jesuses, distintos Espíritus Santos. Ustedes traten de comprenderme, ¿va? Porque no es cierto. Solo hay un solo Dios, hay un Jesús y hay un Espíritu, ¿ya? Pero lo interpretamos de diferente manera y lo construimos a nuestro antojo. Por eso es que tenemos estas locuras políticas, económicas, ideológicas. No entendemos que el mismo Dios nos ha creado a todos. Y si nos creó a todos, somos hermanos todos. Y si no entendés eso, entonces hacete otra cosa, man. Digo, salite de esto de religión y créete ateo, porque harías más, creo, por los seres humanos que estar metido en una religión y creyendo un Dios que no tiene nada que ver con el verdadero, en un Jesús que no tiene nada que ver con el Evangelio y un espíritu que dice otra cosa que no dijo Jesús. Entonces ahí estamos graves y yo creo que hemos entendido muy bien esta situación y no son cristianos. Si le pregunta a Monseñor Romero, él dice, ellos no son cristianos, aunque lo digan. Y podría perfectamente hasta nuestra vida, pues, ¿en qué momento realmente somos cristianos y cuándo no somos cristianos? ¿Ya? Y hay que revisar muy bien esta situación. Bueno, que el ejemplo de los mártires no solo nos ilumine o nos llame la atención o nos haga recordar lo importante de la fidelidad a Jesús, sino también que nos permitan, ¿verdad? Por el ruego de los mártires, nos permitan construir algo en este mundo, nosotros, no otros, nosotros, porque uno siempre espera que otros hagan el trabajo. Se trata de nosotros, lo que estamos escuchando acá, los 33 participantes ahorita, en esta tarde. A nosotros se nos pide, con la ayuda de los mártires, hacer algo por este mundo. Ojalá que lo tomemos en serio, ¿ya? Y que la paga no es en este mundo, ¿eh? Si no han leído el texto del Evangelio, ¿eh? Así, la paga no es en este mundo. Así que ponete en serio esta cuestión. O sea, si te pagan en este mundo, si te aplauden en este mundo, si te gratifican en este mundo, entonces parece ser que no estás todavía. Es en la minoridad. Eso es lo que nos enseña este hermano, Francisco de Asís. Es no en este mundo, ¿ya? Pero no por buscar el cielo, no buscar agradarle a el Señor. Ese es el punto medular. Bueno, gracias entonces por este espacio. Gracias a Fray René, ¿no? Por ayudarnos a esclarecer, a Miriam y a todos los que han participado. Y pues estaremos siempre notificando en este grupito, ¿verdad?, que tenemos la siguiente formación, ¿vale? Vamos a colocar nuevamente el calendario para que tengan en cuenta las demás formaciones que vienen y estar atento a ello. O por lo menos no comprometerse en otra situación. O como hace Xiomara, ¿va?, que está en vacaciones, pero ahí está, conectada. Perfecto.
Paz y bien a todos. Feliz tarde. Así bien, Muchas gracias. gracias. Que Dios le Muchas Muchas gracias. gracias. Adiós, Abrazo Fray. Paz y Gracias. bien. Paz y bien. Bien, Paz y Un bien. abrazo. Bendiciones. Beso grande. Gracias. Buena Semana Querido. Santa. Gracias. Chao. Paz y bien para todos. Buena Bendiciones. Semana Santa Gracias. para todos, tal cual. Besitos. Chau, chau. Besitos. Gracias.